Entonces, para concluir este tema de tablas y fórmulas prácticas, vamos a ver lo que es la caída de tensión. Hablar de caída de tensión es hablar de un asunto muy importante en la parte eléctrica, porque la caída de tensión es el parámetro para dimensionar los conductores, además de las corrientes nominales, ¿correcto? En la práctica podríamos decir así, un poco sobredimensionado, porque por ejemplo, si un conductor de 70 milímetros cuadrados encuadra una máquina como corriente nominal, si ese conductor tiene una longitud que puede dar una diferencia de tensión que no es permitida ya para que la máquina funcione por la distancia, entonces ese conductor se va a tener que aumentar de sección. Ya no por problemas de corrientes, no por problemas de caída de tensión. ¿Cierto? En las redes eléctricas públicas es muy importante tener tener el tema de caída de tensión porque va a determinar el voltaje suministro a los usuarios, ¿cierto? A los consumidores, cuando esto ocupe una carga máxima. Ah, lo que sí es importante también entender que la caída de tensión no es una cosa fija, ¿cierto? Yo no puedo decir que yo hice un conductor determinado, de una distancia determinada, con una sección determinada, instalé conductores con esas características y que va a haber una caída de tensión ya con ese valor. Es difícil porque el conductor se sujeta a problemas variables y una de las cosas variables que cuando ya la red está colocada, está funcionando, es el problema de temperatura, ¿cierto? Entonces, si el conductor está con baja corriente, el calentamiento del conductor es bajo, su resistencia es baja en relación a si el conductor estuviera caliente. Y caliente estaría cuando estaría con corriente nominal. Y estaría más caliente aún si hubiera una sobrecarga. Entonces su resistividad va a aumentar. Y al aumentar su resistividad va a aumentar sus pérdidas. Correcto. Y también aumentar la resistividad va a aumentar la caída de tensión. O sea, es un es una cosa tras otra que uno se tiene que tener mucho cuidado. Entonces, además es cuestión de disposición de conductores, de modelo de conductor, ¿cierto? Y ya eso lo vamos a ver ya en un tema especialmente de caída de tensión, cálculo de caída de tensión más avanzado. Ahorita solamente en este tema es encuadrado para que tengamos una idea sobre lo que es caída de tensión, un pequeño diagrama vectorial para poder demostrar cómo es que esa caída de tensión y algunas fórmulas que aparecen en los manuales son, son vistas matemáticamente, ¿no? Porque es que tienen algunos valores que a veces podemos, eh, por desconocimiento, dudar de que deben o no existir. Entonces, es justamente la idea de esta parte, de este análisis que vamos a hacer ahora. Pues bien, entonces, como vamos a entender, es caída de tensión va a ser
la diferencia de tensión que existe entre el punto de alimentación, ¿cierto? Y el punto de llegada. O sea, aquí el punto A, voy a ponerle a B. Aquí está la alimentación o el suministro y aquí está el consumo, ¿cierto? Consumo o carga, ¿cierto? Ahí estaría el suministro. Entonces, en A tenemos una tensión, entonces, U1, y aquí tenemos tensión U2, ¿correcto? La caída de tensión se va a dar en el trayecto, aquí sí hay una longitud, ¿cierto? Aquí hay una longitud, ¿cierto? Entonces, en el trayecto entre A y B, tendrá una tensión 1 mayor que U2. ¿No me acuerdo? Entonces yo tendría, si yo quiero saber mi caída de tensión, valores por unidad, yo diría lo siguiente, que 1 menos U2 sobre 1 ¿verdad? Por unidad, ¿cierto? Por unidad. Entonces, este va a ser U1 menos U2, es la diferencia de tensión sobre la tensión 1. Si yo digo así, U1 menos U2 sobre U1 por 100, entonces mi caída va a ser porcentualmente. Entonces podemos decir, mi caída de tensión es 0,2 por 0,2 o 20% de caída, o sea, 0,2 o 0,02, si yo por ejemplo digo así, 0,02 de caída de tensión, aquí será igual, el mismo valor será igual a 20%, ¿cierto? Entonces aquí sería la caída de tensión, aquí llamaríamos caída de tensión. ¿Cierto? Aquí también, caída de tensión. Punto. Ahora, resulta que el conductor es un conductor de cobre o aluminio, son los usados en líneas eléctricas. El material tiene una conductibilidad, ¿cierto? Y una resistividad. Por lo tanto, habrá una resistencia. Pero el problema es que como estos conductores, estamos hablando ya de un sistema de corriente alterna, el hecho de existir una corriente alterna aparece ya otros efectos. Por ejemplo, el conductor, la misma autoinductancia, ¿cierto? El conductor, la autoinductancia del conductor, del mismo conductor. Y la inductancia del conductor o autoinductancia va a depender de la sección del conductor. Correcto, de la sección del conductor. Ahora, el hecho de estar los conductores uno cerca del otro, o está distante, o muy cerca, o casi juntos, separados por un aislamiento, sus inductancias mutuas también son diferentes.
Y si la inductancia, como habíamos visto aquí el problema de reactancia, la inductancia nos crea reactancia, entonces ya también aparecerá una reactancia, ¿correcto? Ahora, además de eso, es que la resistencia de corriente continua, en corriente continua, no corriente directa, sino corriente continua, es un valor porque ahí abarca toda la sección. Cuando existe una corriente alterna, básicamente la conducción tiende a salirse del centro. Entonces la corriente, digamos, tiende a ser en forma exageradamente periférica, dejando al centro sin, vamos a suponer, sin corriente que pase por el centro conductor, mismo existiendo el cobre ahí. Entonces, ¿qué sucede? Eso se llama efecto de piel o efecto skin. Esto también me da una resistencia a la corriente, resistencia en ohmios a la corriente alterna. Ya también hay otra variación de la resistencia y corriente alterna. Entonces, al usar menos cobre, ¿cierto? Por el efecto de que la corriente va en la periferia del conductor, entonces hay menos sección, y hay menos sección a una determinada longitud, a menor sección, mayor resistencia. Entonces la resistencia va a incrementarse por efecto de la corriente alterna. Entonces también aumentará pues su resistencia. Correcto. ¿Qué es lo que nos da como consecuencia esto? Nos da como consecuencia que la caída de tensión no es una caída aritmética, o sea, yo no puedo decir en corriente alterna que si yo, por ejemplo, 220 voltios y aquí yo tengo 205 voltios, no puedo decir que si yo mido el voltaje entre este punto y este punto me va a dar 15 voltios. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque esto ya se torna una suma vectorial y entonces estos 15 voltios son superiores, este valor de la caída de tensión en la red es superior. ¿Estamos de acuerdo? Es superior. Por eso es que cuando hablamos de caída de tensión en formas ya prácticas, siempre entendemos que la caída de tensión, cuando hablamos de variación de tensión, nos referimos para restar la entrada, ¿no? Menos esa caída de tensión nos va a dar la salida. O la salida, la tensión final, más la variación nos va a dar la tensión de entrada. O sea, a nivel aritmético, pero a nivel teórico, a nivel real, esto no funciona así. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo que nosotros podemos encuadrarlo. ¿Cómo que vamos a encuadrar ese tema? ¿Por qué que estoy hablando de eso? Pues bien, en el límite de una línea de corta distancia, digamos hasta 50 kilómetros de distancia, usamos un parámetro que sería el siguiente. La línea compuesta por la resistencia en línea, la reactancia en línea y la carga, ¿cierto? Este sería la carga. Este sería el circuito equivalente. Aquí tendremos R línea y XL, ¿cierto? En línea. ¿Estamos de acuerdo?
Aquí sería la tensión. Aquí sería U1 y aquí sería U2. ¿Cierto? Y aquí sería la tensión de caída de voltaje, este voltaje. Vamos a ponerle U caída, vamos a ponerlo así, caída y caída de voltaje, ¿cierto? Tensión de caída. Entonces, ¿cómo yo puedo representar esto para entender bien? Puesto que esta tensión aquí, al haber una carga aquí, correcto, aquí una carga, ¿cierto? Aquí una carga, habrá una corriente, ¿estamos de acuerdo? Una corriente I. Esta carga tiene una característica propia de factor de potencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a representar ese efecto ahí.